El presidente ruso Vladimir Putin increpa la doble moral de los países occidentales a la cabeza del país del norte. El presidente ruso, en la ronda de preguntas del Foro de Valdai en Moscú, expuso repetidamente el doble rasero de los países occidentales. Manifestó que la doble moral de Occidente les llevó incluso a realizar acciones incoherentes, como el bombardeo a la planta nuclear de Zaporilla, que Occidente señala que es realizado por Rusia. Putin señaló al respecto que las tropas rusas se encuentran desde hace meses en la central nuclear y es incoherente que las propias tropas rusas se estén autodisparando. También señaló que el atentado al gasoducto Nord Stream 1 y 2 implicó un daño económico a 5 empresas europeas, pero de manera ilógica, los países perjudicados no dijeron nada. Escuchemos sus declaraciones. Últimamente se ha crecido la retórica, pero se rechazan a reconocer las consecuencias de la crisis de los misiles. Señor presidente, el mundo está al borde del conflicto nuclear y cómo va a comportarse Rusia. Bueno, mientras existan armas nucleares, existirá la posibilidad de usarlas. Los objetivos de todas estas charlas sobre el uso de las armas nucleares es algo muy primitivo y seguramente tendré razón explicando en qué consiste. Bueno, ese dictado por parte de los países occidentales, sus intentos de presionar a todos los actores en la esfera internacional, países amistosos e inamistosos, no acaba en nada y están buscando nuevos argumentos para convencer a nuestros amigos o países neutrales de que todos juntos tenemos que oponernos a Rusia. Y esas provocaciones con las armas nucleares, esas tesis del posible uso de armas nucleares por parte de Rusia, se usa precisamente para influir en nuestros amigos, en los estados neutrales, para decirles, miren lo terrible y horrible que es Rusia, no la apoyen, no tengan cooperación con ella, no le compren nada ni le vendan nada. Es un objetivo primitivo. ¿Y qué ocurre en la realidad? Nosotros nunca hemos dicho nada sobre el uso de armas nucleares. Simplemente respondíamos con insinuaciones, insinuando y respondiéndole a lo que decían los líderes occidentales. Por ejemplo, Liz Truss, la hace poco primera ministra británica, dijo directamente en una entrevista que Gran Bretaña era una potencia nuclear y que el primer ministro puede ordenar usar armas nucleares y que lo haría ella. Bueno, no es una cita literal, pero nadie reaccionó a esas palabras. Ella lo dijo sin pensar. Parece que esta muchacha no está del todo bien. Pero ¿cómo puede decir algo así públicamente? Bueno, pues lo dijo. ¿Alguien la ha corregido? Los de Washington tenían que decir, nosotros no tenemos nada que ver, no sabemos nada. Pero todo el mundo se quedó callado. ¿Y qué tenemos que pensar nosotros? Pues creemos que es una postura acordada, que nos están chantajeando. ¿Y acaso tenemos que callarnos y hacer como si no hubiésemos oído nada? También se hizo otra serie de declaraciones. Por ejemplo, el régimen de Kiev siempre está hablando de sus intenciones de obtener armas nucleares. Eso para empezar. Se está hablando constantemente de lo que estamos haciendo en la central nuclear de Zaporozhye. ¿Y qué es lo que estamos haciendo ahí? Bueno, pues a veces dicen abiertamente
insinuando que estamos atacando, disparando a esa central nuclear. Pero están locos. Nosotros controlamos esa central. Allí están nuestras tropas. Hace un par de meses hablé con uno de los líderes occidentales que me dijo: saquen el armamento pesado de la central nuclear de Zaporozhye. Y le dijo, vale. Y le dije, vale. Y lo hemos hecho. Allí no hay armamento pesado. Bueno, pues saquen otro tipo de armamento. Bueno, es una locura. Ustedes se están riendo, pero es que en realidad es una cita casi textual. Y le dije, escuche, ustedes pidieron que en esa central nuclear estuviesen los representantes de la OIEA. Pues, vale, están ahí. No quisieron ni siquiera vivir en un hotel, están viviendo en el territorio de la central. Con sus propios ojos están viendo lo que está ocurriendo, quién está disparando y desde dónde vienen los proyectiles. Pero nadie dice que las tropas ucranianas están atacando a la central, nadie lo dice. Pero sí están culpando a Rusia. Es una locura. Pero está ocurriendo en realidad. Yo también lo he dicho públicamente, que destruyeron 3 líneas de cables eléctricos alrededor de esa central. Aún no los han podido capturar a quienes lo hicieron, pero lo hicieron. Informamos a nuestros socios occidentales y se quedaron callados como si nada. Quieren que ocurra un incidente nuclear para culpar a Rusia y inflar de nuevo esta lucha contra Rusia, introducir más sanciones. Es algo que está ocurriendo, de verdad. Ahora han venido con algo nuevo. Nosotros publicamos los datos de los servicios especiales que los ucranianos están preparando un incidente con la bomba sucia. Lo van a hacer. Incluso sabemos dónde. De donde sacaron residuos nucleares, que las tecnologías que tiene Ucrania lo permite, cargarlos y hacer explotar la bomba y decir que ha sido Rusia, que Rusia ha usado armas nucleares. Bueno, nosotros no hay ningún sentido en hacerlo, ni político ni militar. Fui yo quien ordenó al ministro de Defensa, Shoigu, a llamar a todos sus colegas e informar de eso. Porque no podemos pasar por alto algo así. La OIEA quiere venir a comprobar si en los objetos nucleares de Ucrania hay residuos. Estamos a favor de que lo hagan y que lo hagan lo antes posible, porque sabemos que el gobierno de Kiev está intentando borrar las huellas de lo que estaba haciendo, de preparar esa bomba. Y en cuanto al uso o no uso de las armas nucleares, el único país del mundo que ha usado armas nucleares contra un país no nuclear fue Estados Unidos, que lo hizo 2 veces con Japón. ¿Con qué objetivo? No había ningún objetivo militar. ¿De qué servía usar la bomba contra Hiroshima y Nagasaki, contra población civil? ¿Acaso había alguna amenaza contra la integridad territorial o contra la soberanía de Estados Unidos? No había ningún sentido militar en hacerlo, porque la máquina militar de Japón estaba reducida casi a nada. ¿Para qué tenían que rematar a Japón con armas nucleares? En los libros de texto japoneses normalmente dicen que fueron los aliados los que dieron el golpe. Miren cómo lo tienen controlado a Japón, incluso que no pueden ni poner la verdad en los libros de texto, aunque todos los años recuerdan la tragedia.
Los estadounidenses lo han hecho muy bien, pero es algo que ocurre en la realidad. Y Estados Unidos es el único país del mundo que usó armas nucleares. Y lo hizo porque consideró que eso respondía a sus intereses. En cuanto a Rusia, nosotros tenemos una doctrina militar que la lean. En un artículo correspondiente de esa doctrina pone en qué casos y en relación con qué y cómo Rusia considera posible el uso de armas de destrucción masiva en forma de armas nucleares para defender su soberanía, integridad territorial y para la seguridad del pueblo ruso. Ciudades en Rusia y escribí una serie de artículos para mostrar la Rusia verdadera a China. En China muchos lo respetan a usted y quiero hacer la pregunta siguiente. Usted de momento experimenta mucha presión, usted tiene mucha responsabilidad, siente miedo, nerviosismo, sobre todo en el contexto de las amenazas de Occidente. ¿Usted considera que ha creado una Rusia nueva o el destino ruso lo creó a usted? Y una pregunta más, ¿qué usted quería decir al pueblo chino? ¿Qué podría decir sobre los últimos 10 años de las relaciones ruso-chinas y cuáles son sus expectativas en este respecto? Cuando estoy trabajando nunca pienso en los resultados históricos, siempre parto y pienso en lo que tengo que hacer y en aquello de lo que no puedo prescindir. Y en este sentido, por supuesto, la situación, las condiciones en las que vive el país forma a la persona y a mí también, por supuesto. En cuanto a que tenemos que tener miedo a alguien, bueno, muchos quisieran oír que yo tengo miedo de esto y de esto y de esto. Si tuviese miedo no podría hacer nada, no puedo orientarme por este tipo de pensamientos en el cargo que ocupo. Yo tengo que guiarme por los intereses del pueblo ruso y es lo que estoy haciendo. Y lo seguiré haciendo. Haré lo que considero necesario por el bien de mi pueblo y de mi país. En cuanto a las relaciones ruso-chinas, en los últimos 10 años han adquirido un nivel sin precedentes de confianza y eficacia. En este sentido, China es nuestro mayor socio económico-comercial. Estamos colaborando en todas las esferas. En la esfera militar siempre estamos organizando siempre ejercicios militares. En la esfera tecnológica con tanta confianza como nunca en la historia de nuestros países. Estamos colaborando en la esfera de la cultura, la esfera humanitaria, en la esfera de la economía también, por supuesto. El mayor intercambio comercial que tiene Rusia con los países es con China, y esos ritmos los adoptamos antes de la implementación de las restricciones y antes de la distribución de nuestros flujos comerciales hacia Asia y hacia China. Nosotros nos planteamos ciertos objetivos junto con mi amigo, que también dice que yo soy su amigo, yo lo considero mi amigo, el señor Xi, y planteamos lograr un cierto nivel de intercambio comercial, y lo lograremos antes incluso de lo que planeábamos. Nosotros tratamos a China como a un amigo cercano,
consideramos al pueblo chino amigo y respetamos mucho su cultura y tradiciones. Y estoy seguro de que, basándonos en esa base sólida, avanzaremos con seguridad. Señor presidente, en cuanto a los temores, desde primavera surgió el componente nuclear y muchos se pusieron nerviosos acordándose de su declaración desde hace 4 años de que nosotros todos acabaremos en paraíso. Usted está pensando, esto es preocupante. Lo hago a propósito para que se preocupen. El efecto ha sido logrado. Muchísimas gracias. Ahora, usted en su discurso habló sobre la inevitabilidad de nuevas cooperaciones entre regiones y pueblos. Y en ese contexto, vale la pena regresar a la idea que usted pronunció desde hace tiempo, la idea del espacio común humanitario y cultural que expandiría del oriente, lejano oriente hasta Lisboa. Es muy difícil elegir entre Rusia y Europa, entre el bien y el bien. Para nosotros eso sería un proyecto muy perspectivo, la luz al final del túnel, pero es posible en el mundo que vamos a construir, el mundo después de los conflictos, en el que no habría fuerza dominante. Yo creo que de una forma u otra ocurrirá, porque hablé de la región euroasiática en general en mi intervención, incluida la parte europea. ¿Saben qué es importante? Es importante, y me gustaría volver de nuevo a mi intervención, que esta parte europea se devuelve el derecho a la soberanía, porque ¿cómo podemos hablar con un socio u otro si ese socio siempre está llamando a Washington pidiendo permiso de hacer una cosa u otra? Eso ocurre así en la práctica. Recuerdo esos acontecimientos en Siria, cuando vino un líder y yo me reuní con él para hablar de cómo lo vamos a hacer. Se fue de Moscú a Washington y cuando volvió a París se había olvidado de todos los acuerdos sobre los que hablamos. ¿Cómo entonces podemos acordar nada si nosotros habíamos acordado en concreto hacia dónde se movería la armada y lo habíamos acordado todo y se olvidó? Entonces, ¿para qué hablar con ellos? Es mejor llamar directamente a Washington si les está consultando siempre. No estoy inventando nada. Por supuesto, Europa está defendiendo sus intereses, sobre todo en la economía, pero tampoco les está saliendo muy bien. Explotaron los sistemas de gasoductos. Pero no son gasoductos nuestros, son europeos. Ahí están representadas 5 empresas europeas y todo el mundo está callado, como si fuese algo normal. Y además, incluso tienen la cara de decir que fue Rusia quien explotó ese gasoducto. Incluso Gazprom publicó imágenes del año 2016, cuando debajo del sistema de gasoductos había un objeto explosivo de producción estadounidense que ellos supuestamente lo habían perdido durante sus ejercicios militares. Claro, lo perdieron de forma que acabó debajo del gasoducto, que estaba destinado a eliminar las minas acuáticas. Había fotos
Pero los medios internacionales ni siquiera hablaron de eso. Eso no está ni en Internet ni en ninguna parte. Eso también es usar el monopolio en los medios de comunicación para difundir cierta información y no difundir otra. Pero está todo el mundo callado. Por supuesto, hay que crear ese espacio único en todos los sentidos, desde Lisboa hasta Vladivostok, pero solo podemos hacer con aquellos que tienen voz. Yo no quiero provocar a nadie, pero es la realidad de la vida. Aún así, en la perspectiva histórica lo considero posible. Ya lo he dicho y lo volveré a decir. En su momento, Helmut Kohl me dijo que Estados Unidos se ocuparían de sus asuntos en América Latina, Asia se desarrollaría y seguiría su propio camino. Y si la civilización europea quiere sobrevivir como un centro mundial, hay que aliarse con Rusia. Esa fue la postura del señor Kohl. Hoy los dirigentes de Alemania han adoptado otra postura, pero es la elección de los países europeos. Me gustaría volver al principio de su pregunta. O sea, me ha dicho que se le ha ido la luz en su ciudad. Nosotros no tenemos nada que ver en eso. ¿Y por qué lo digo? Porque siempre culpan a Rusia de todo. Cuando se va la luz en alguna parte, cuando no funciona el baño, la culpa siempre es de Rusia. Como en una película muy famosa, cuando culpaban de todo a un personaje. Gracias, señor presidente. Le paso el amor y el respeto de Pakistán. Gracias por su análisis de lo que está ocurriendo. Mi pregunta está conectada con un factor muy importante y también la historia antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando los judíos eran estigmatizados y después todo lo conectado con los judíos fue ignorado por Europa y Estados Unidos, y después sucedió el monstruoso holocausto y ahora el síndrome de odio que se crea alrededor de Rusia. Usted habló del maltrato de los ciudadanos en Donbass. Yo mismo he estado en Escandinavia, en Reino Unido, hay movimientos neonazi. Yo participé en los proyectos de valoración de estas tendencias. Lo que sacamos de esas iniciativas es que vimos que no se informa sobre los movimientos neonazis, justo como antes de la Segunda Guerra Mundial. Segundo, todos pretenden ocultarlo. Entonces, eso significa que hay necesidad de proteger el idioma ruso, también a los rusos fuera del país. Y también hay necesidad de crear un plan de respuesta ante el surgimiento del neonazi. Y el último componente, en Ucrania se realiza el reclutamiento de personas de varias regiones, y eso es no gubernamental, y se piensa que esas actividades se llevan a cabo para luchar contra ejércitos tradicionales, para disminuir sus capacidades. Me gustaría saber cuál es su análisis. Europa se enfrenta al resurgimiento del movimiento neonazi. Yo creo que uno de los problemas serios y fundamentales de aquellos que supuestamente están preocupados por el futuro de Ucrania
los así llamados nacionalistas ucranianos, consiste en que se está produciendo la unificación de los movimientos nacionalista y fascista. Se apoyan en aquellos que llaman colaboracionistas y nazistas, que por orden de los partidarios de Hitler se dedicaban a las matanzas de pueblo polaco, de pueblo judío. No podemos separar a los patriotas y nacionalistas de los partidarios de bandera. Es prácticamente lo mismo. En eso creo que consiste su gran problema. Por eso cuando les digo a nuestros socios occidentales que miren lo que está ocurriendo en las calles de Kiev y de otras grandes ciudades, cuando miles de personas hacen marchas de antorchas con tatuajes de esvásticas. Bueno, nosotros también tenemos neonazis, todos los países los tienen, pero allí los están apoyando a nivel gubernamental. Es un problema que se está callando, pero que existe. Y es inevitable porque es lo que está ocurriendo allí. Y los patriotas de ahora en Ucrania, lo que les mueve no son las ideas de nacionalismo. Todo es mucho más primitivo. Les mueven los intereses económicos, el deseo de conservar los miles de millones de dólares que tienen en los bancos estadounidenses y occidentales que robaron del pueblo ucraniano. Ellos quieren proteger sus capitales y por eso hacen todo lo que les dicte Occidente, tapándolo con ideas, camuflándolo como una lucha justa contra Rusia. Saben que las bajas, y lo digo con mucha pena, las bajas pueden ser de 1 a 10, en la proporción de 1 a 8, 1 a 10. Sacrifican a las personas. ¿Acaso los verdaderos patriotas pueden permitir algo así? Pero ellos siguen este camino tranquilamente, sin mirar atrás, ni siquiera lo piensan. No están defendiendo sus intereses nacionales. Pero ese virus del nacionalismo es muy resistente. Y hay quienes intentan pasarlo por alto, hacer caso omiso. Es un peligro para el régimen actual y para aquellos que lo apoyan, pero nosotros no podemos pasarlo por alto y siempre indicaremos que eso existe como una de las razones de la crisis actual. Buenas tardes, soy Kim Un-jon de Corea del Sur. Es mi segunda visita al Club de Valdai y yo llegué a saber muchas cosas y gracias por toda esa información. Tengo una pregunta sobre seguridad. Me gustaría saber su opinión sobre la creciente tensión entre China y Estados Unidos alrededor de Taiwán, también el programa del desarrollo nuclear. Otra pregunta sobre el cambio climático. Rusia es un país muy rico, tiene muchos recursos naturales y fósiles. Y para acelerar el traslado a la neutralidad de carbono, ¿puede obstaculizar los intereses de Rusia? Ese traspaso a la neutralidad no contradice los intereses de Rusia porque tenemos posibilidad de desarrollar fuentes alternativas de energía, por ejemplo, en los distintos tipos de fuentes de energía donde tenemos mucha competitividad. Podemos usar el gas. Eso no nos asusta en absoluto. Al revés, eso
crea estímulos para el desarrollo, pero el gas como un recurso de transición es la mejor fuente de energía. Si hablamos del tratamiento de petróleo, en este sentido nosotros también tenemos esas ventajas que acabo de decir. Eso no contradice a nuestros intereses de ninguna forma. Lo que contradice a nuestros intereses es el desorden de las energías verdes. ¿Cómo se pudo permitir esa falta de inversiones y de financiamiento de la energía tradicional? Así no estamos preparados para esa transición hacia la energía verde, y en gran parte eso es la razón de la crisis actual, porque los políticos occidentales simplemente hablan demasiado para atraer a electores y nos asustan con esos cambios climáticos, y en base a ese miedo empiezan a prometer aquello que no son capaces de cumplir. Y cuando llegan al poder, ¿qué ha pasado? ¿Estamos volviendo al carbón? ¿Qué? Mucho hablar y poco resultado. Y el problema no está en Rusia. Nosotros estamos dispuestos a suministrarles gas y petróleo. ¿Por qué renuncian? Hay un gasoducto que está funcionando y podemos suministrar mucho gas, pero ellos no quieren. En cuanto a la energía verde, todo tiene que estar preparado. Esas medidas que limitan el desarrollo de las fuentes de energía tradicionales fueron lo que provocaron esta crisis. No había financiamiento, los bancos no daban créditos, y en Estados Unidos ocurría lo mismo. ¿Por qué lo tienen todo limitado? Porque los bancos no dan dinero. No quieren pagar el seguro, no les dan terreno, no construyen transportes para el transporte de sus productos. Y eso ha ocurrido así durante años. Esa falta de inversiones llevó al déficit. Ahora los estadounidenses sacan petróleo de sus reservas, pero esas reservas se tendrán que reponer, y los expertos lo entienden. Si ahora gastan las reservas estratégicas, luego tendrán que comprar. Pero claro, los compraremos cuando los precios bajen, pero es que los precios no están bajando. ¿Y qué? Ahora tendrán que comprar por precios altos, porque están creciendo. ¿Y nosotros qué tenemos que ver? Fue un error sistemático en la esfera de la energía, cometidos por aquellos que son responsables de que esto funcione bien. Luego, en cuanto a Corea del Norte y lo que respecta a Taiwán, Taiwán sin duda alguna es una parte de la República Popular de China, y esa postura nuestra no ha cambiado a lo largo de los años. Todas estas acciones con tal de provocar esas visitas a Taiwán por parte de los dirigentes estadounidenses, los consideramos una provocación. ¿Para qué lo hacen? Sinceramente no lo sé. Con muchos de aquí nos conocemos desde hace años y hablamos el mismo idioma, pero hablando en familia y en confianza, la tragedia en Ucrania, todo Occidente está en contra de nosotros, tratan de derrumbar nuestra economía, envían armas y proyectiles a Ucrania, están luchando contra Rusia. ¿Y para qué a la vez estropear relaciones con China? ¿Pero son personas normales o qué? Eso contradice al sentido común y a la lógica. ¿Para qué esa abuelita se fue a Taiwán
para provocar respuestas por parte de China, si no son capaces ni de regularizar sus relaciones con Rusia, ni lo que ocurre en Ucrania? Es un sinsentido. Y parece que hay una lógica fina, pero es que no la hay, es una locura. Y también esa seguridad en sí mismos, ese sentido de impunidad, eso es lo que está en la raíz de esas acciones irracionales. Ahora, en cuanto a nuestra postura, está clara y la acabo de explicar. Ahora, en cuanto al problema nuclear de Corea del Norte, yo creo que es un problema. También consiste en la indisposición de dialogar, de esa falta de respeto por los intereses de Corea del Norte. También en la esfera de la seguridad, porque ya hubo un momento en el que casi lo acordaron todo y el líder norcoreano prácticamente accedió a las propuestas de Estados Unidos sobre cómo regular y solucionar este problema, sobre todo en cuanto a la parte nuclear. Pero no, en el último momento los estadounidenses cambiaron su postura y obligaron básicamente a los dirigentes norcoreanos a renunciar a los acuerdos alcanzados. Estados Unidos lo hizo. Implementaron sanciones, empezaron a limitar la actividad bancaria, aunque se acordó no hacerlo. ¿Para qué? Tampoco está claro. Por cierto, nosotros tenemos unas propuestas conjuntas con China sobre cómo podemos solucionar este problema. Estas propuestas están formuladas en 2 documentos conjuntos. Todos lo saben perfectamente. Nosotros nos atendremos a la postura conjunta acordada. Y por cierto, en cuanto a los problemas de carácter humanitario y cuestiones así, hay que entender en qué estado se encuentra la economía de Corea del Norte, cuáles son las necesidades de los ciudadanos comunes, y no cerrarles el grifo, sino solucionar problemas partiendo de los principios humanitarios. También tenemos muy buenas relaciones con Corea y siempre hemos tenido la posibilidad de tener un diálogo con Corea del Norte y con Corea del Sur. Pero ahora sabemos que la República de Corea tomó la decisión de enviar armas y proyectiles a Ucrania y eso destruirá nuestras relaciones. ¿Y qué diría la República de Corea si nosotros hubiésemos reiniciado la colaboración con Corea del Norte? ¿Acaso les hubiese gustado? Yo pido que presten atención a eso. ¿Qué opinan, amigos, de las afirmaciones del presidente ruso? ¿Por qué será que los países occidentales realizan estas acciones aún en perjuicio de sus propias economías y sus propios intereses? Déjenos sus comentarios. Suscríbete a mi canal para recibir más videos.